primera mesa de este encuentro global de ingeniería hospitalaria. En concreto, se abordará el funcionamiento de las plantas de producción de aire, de la productividad, control remoto y aplicación de la inteligencia artificial. Y para ello, pues cedo la palabra a su moderadora Ruth García Campillo, directora comercial de la División Médica de Carburos Metálicos en el sur de Europa. Cuando queráis. Pues buenas tardes a todos. Tras el acto inaugural, les damos oficialmente la bienvenida a la primera ponencia técnica de esta jornada, donde abordaremos el funcionamiento de las plantas de fraccionamiento del aire y conceptos tan intrínsecos al operativo, tales como la productividad, el control remoto y la aplicación de la inteligencia artificial para avanzar hacia una industria más segura y más puntera. Por ponernos en situación, el fraccionamiento del aire, también conocido como separación del aire, es un proceso crucial para la producción de gases medicinales y gases industriales, tales como el oxígeno, el nitrógeno y el argón. Uno de los hitos más importantes en la historia del fraccionamiento del aire fue en 1902, gracias al desarrollo del primer proceso de licuefacción del aire a gran escala, utilizando la refrigeración para enfriar el aire a temperaturas extremadamente bajas, de forma que los diferentes componentes del aire se condensaran y se separaran en fase líquida. Este proceso se convirtió en la base para el diseño de las primeras torres de fraccionamiento del aire. Y en las siguientes décadas la tecnología ha ido evolucionando, permitiendo la construcción de torres más altas, más eficientes, consiguiendo manejar mayores volúmenes de aire y mayores purezas también de gases. Y sin duda hoy pues, son un componente fundamental tanto en el área sanitaria y en la atención médica, pero también en la fabricación de acero, industria química e industria alimentaria. Sin duda, estos avances han sido posibles, como siempre, gracias a la innovación continua y al trabajo de ingenieros a lo largo de los años. Ingenieros como las fantásticas ponentes que tenemos aquí con nosotros hoy, Marc Carmona y María Escamillas, que nos acercarán a la realidad actual de las plantas de fraccionamiento del aire gracias a sus trayectorias profesionales que paso a detallarles de manera muy breve. Ambas son ingenieras químicas, mientras que Marc se graduó en la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona, María lo hizo en la Universidad de Granada. Posteriormente a la licenciatura, Marc realizó un máster en Ingeniería Química y Procesos en Berlín y un MBA en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Se incorporó en Carburos Metálicos en 2008 en un programa de la compañía para el desarrollo de recién titulados, lo que le permitió estar en diferentes departamentos y en diferentes ubicaciones, principalmente Barcelona y Bélgica. Después del programa, se incorpora como ingeniera de procesos, experta en equipos a presión y soporte técnico de todas las plantas de envasado de España y de Portugal, adquiriendo más tarde también la responsabilidad de calidad y en 2015 suma el mantenimiento de toda la flota de carburos metálicos, todas nuestras cisternas. En 2021 asume el rol de manager de nuestra planta del Morell en Tarragona, manteniendo su responsabilidad de mantenimiento de flota, y es a finales de 2023 cuando pasa a su posición actual como manager de todas las plantas de fraccionamiento del aire de España y de Portugal. Por su parte, María realizó su proyecto fin de carrera en Londres y comenzó su etapa profesional en Holanda. Se incorpora un añito más tarde a Carburos Metálicos en 2009. Entra en el mismo programa que Marc de desarrollo con 4 asignaciones, 2 en Barcelona como ingeniera de procesos en nuestras plantas de fraccionamiento del aire y control avanzado, y otras 2 en Hersham, UK, en el Centro de Procesos de Separación y Diseño de Plantas Criogénicas. En 2013 vuelve a Madrid como ingeniera de procesos, dando soporte a las plantas de hidrógeno y de CO2 de Europa por 4 años. Pasa al equipo de Continuous Improvement como Black Belt, cinturón negro, para producción por 3 años. Y es en 2020 cuando asume su rol actual de gestión de proyectos de producción. Por el momento todo bien, ¿algo que queráis puntualizar? Bien, genial. Pues como ven, no hay mejor ponentes para acercarnos al mundo real de las plantas de fraccionamiento del aire, así que estoy segura que estamos en buenas manos para aprender y compartir ideas innovadoras, que al final no deja de ser el objeto de esta jornada. Así que sin más preámbulos, todo vuestro. Muchas gracias, Ruth, por la presentación. Buenas tardes a todos los presentes y bueno, gracias por estar aquí. Vamos a ver si logro explicarles un poquito la parte más teórica
que es la base al final de nuestras plantas de fraccionamiento de aire. Entonces vamos a ver, vamos a pasar. En esta slide vemos nuestra planta de Morell, pero verán que a continuación la presentación la he enfocado más en un punto de vista de base científica detrás del fraccionamiento, porque la verdad que cuando hablamos de plantas de producción, a mí personalmente me gusta explicarlas con una ronda por planta, donde vemos todos los equipos, etcétera. Y creo que hoy el foro es como más apetecible hablar más de lo que es la base, lo que hay detrás de lo que podemos ver en campo, ¿vale? Entonces, bueno, un poco lo que hablaba Ruth, la destilación del aire, digamos que el proceso como tal no es tan antiguo, estamos hablando de 200 años, que tampoco es tanto. Y fueron estos dos señores, Linde y Claude, los que empezaron a lanzar teorías sobre cómo licuar el aire, que al final es la base de cualquier destilación, llegar al punto de ebullición de los componentes de aquella mezcla que queremos destilar. Ellos ya empezaron a hacer las primeras plantas piloto, posiblemente estas fotos sean las primeras columnas de destilación que se hicieron basados en las teorías de Linde y Claude. Después vinieron los primeros transportes, como Ruth ha explicado, parte de mi experiencia también es en distribución de líquidos criogénicos y de comprimidos. Y bueno, un poco la distribución original o a los inicios empezó, como ven aquí, con botellones de gas comprimido. Para llegar pues, bueno, a los hospitales y a otras zonas donde entiendo que los gases medicinales llegaron a ser una gran revolución y una manera de avanzar en el área médica y ya sin contar en otras áreas industriales de las que no vamos a hablar aquí. Sigue un poco la historia, la cosa empieza a automatizarse un poco más, llegan las primeras incubadoras y ahora esto sería un poco lo que ustedes están más acostumbrados a ver en su día a día, yo un poquito menos, yo soy más la parte industrial, pero bueno, en cualquier hospital los gases, como decía Luis antes, son una parte básica de cualquier quirófano, de cualquier sala y ya los tenemos como algo que forma parte de la estructura de cualquier centro médico. Pues bien, ahora empezamos ya con la parte que a mí me gusta, que es la parte más enfocada en la entalpía. La entalpía no, bueno, la entalpía es una parte, pero en toda la parte de la termodinámica, que creo que es una ciencia que, bueno, como he dicho, soy una enamorada, era mi asignatura preferida en la universidad. Entonces hoy, pues lo que he dicho, aunque no estoy acostumbrada a hacer estas presentaciones desde este punto de vista, las hago más a otro nivel más industrial, pues vamos a intentarlo y a ver qué sale. Entonces, bueno, como ha dicho Ruth, lo principal o lo que se basó el señor Linde y el señor Claude era en cómo vamos a licuar el aire, ¿vale? Entonces, la licuación va a ser la primera parte de la destilación. Y si hablamos de destilación como tal, y hablamos del aire como la materia que nosotros queremos destilar, cabe destacar que el aire es una mezcla de muchos componentes, oxígeno, nitrógeno y argón son los principales, pero hay muchos minoritarios, CO2, helio, hidrógeno, etc. Y la buena cosa que tiene el aire es que es una mezcla que no tiene azeótropos. Un poco refrescando en la memoria, un azeótropo es una mezcla de un componente, bueno, de varios componentes, de dos o más componentes, que en un determinado momento, a una determinada presión y temperatura, cuando ebullen, digamos que se comportan como si fueran una mezcla de un único componente, lo que quiere decir que no lo vamos a poder destilar a la manera tradicional, que sería simplemente llegando a su punto de ebullición y, bueno, vapor, gas, diferentes composiciones. Entonces el aire no nos da este problema. ¿Y eso qué supone? Que una destilación simple nos va a permitir descomponerlo en sus diferentes elementos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como hemos dicho, llegar a licuar el aire, total o parcialmente, y sobre todo secarlo y eliminar el CO2, porque el punto de ebullición del aire son menos 180 grados y a esta temperatura la humedad y el CO2 son nuestros principales enemigos, porque nos van a obstruir partes del proceso, tuberías, etc.
Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Si vemos este diagrama de aquí, ese diagrama temperatura-entropía del aire, vemos, y a ver si va el puntero, que no va a ir. Pero bueno, aquí todavía he marcado el puntito azul. El puntito azul es el punto en el que nos encontramos con el aire atmosférico, ¿vale? En este punto del diagrama entropía-temperatura está el aire a una presión atmosférica y temperatura ambiente. ¿Y nosotros qué queremos hacer? Queremos mover ese punto y llegar aquí, que es donde vamos a tener la separación de fases y vamos a encontrar la destilación. Entonces vamos a ver cómo conseguimos esto. Un poquito antes de la fecha que ha dicho Ruth, en 1895, tenemos la primera teoría del Linde. Y en esta primera teoría, llamada proceso regenerativo, lo que hacía este señor es, vale, vamos a crear un proceso en el que primero comprimamos el aire de forma, a temperatura constante y movamos esta bolita a este punto de aquí. Después, lo que hacíamos era enfriar este aire con energía y bajábamos el puntito a la C, que no se va, pero bueno, la C está aquí, ¿de acuerdo? Y después, esta línea es una línea a entalpía constante y podemos hacer mover el aire de este punto a este punto simplemente con una expansión, con una válvula Joule-Thomson, por ejemplo, ¿vale? Y ya tenemos el aire donde nosotros queremos. Problema, la eficiencia energética. Esto es carísimo. Tenemos que comprimir mucho el aire y eso significa que los compresores nos van a consumir muchísimo. Y esto, incluso a día de hoy, es la principal motivación de nuestros proyectos de mejora continua, el mejorar la eficiencia energética de nuestros procesos. Y esto ya fue el primer reto del señor Linde. Entonces, llegó el señor Claude en 1902 y mejoró este proceso. ¿Cómo mejoró este proceso? Pues dijo, vale, en lugar de comprimir tanto, ¿qué puedo hacer para moverme y llegar a esta curva sin tener que, que gastar tanta energía? Entonces, aquí la gran innovación fue introducir los expansores isentrópicos, al final una turbina, que lo que hace es que sin un consumo energético detrás, nos va a producir el frío que necesitamos para licuar ese aire. Entonces, la diferencia principal es esa, comprimimos menos, enfriamos igualmente y después, en lugar de seguir la línea isentálpica, seguimos una línea isentrópica, que como evidentemente el expansor no es una máquina con una eficiencia del 100%, no vamos a llegar nunca a bajar de forma totalmente vertical. Dependiendo de la eficiencia, que va a ser otro de los retos, mejorar las eficiencias de las máquinas, como he dicho antes, pues nos vamos a mover un poquito dentro de esa curva, pero ya estamos donde queremos. Problema. Erosión en las máquinas expansoras porque el aire se nos empezaba a condensar. Entonces, estas máquinas no duraban mucho. Conclusión, que lo que tenemos hoy en día no deja de ser un mixto entre el proceso Linde y el proceso Claude. Y lo que hacemos es, justo comprimimos un poco lo que hacía el señor Claude, comprimimos menos de lo que previamente el señor Linde había comprimido, pero una parte de este aire, en lugar de simplemente enfriarlo y expandirlo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar por esa turbina, por ese expansor. Y de esa forma vamos a conseguir que una parte de ese aire se nos enfríe y nos consiga frío para licuar el aire. Y de esta forma vamos a ser mucho más eficientes energéticamente y vamos a conseguir lo que queremos, llegar a menos 180 grados y tener aire líquido. Y ya tenemos la base para nuestra destilación, ¿de acuerdo? Ahora llega el siguiente paso, vamos a destilarlo. Ya lo tenemos en el momento en el sitio donde queremos, ya tenemos esa ebullición de esos componentes. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, este gráfico de aquí, basémonos mejor en este, lo que nos muestra es a diferentes presiones la fracción de nitrógeno en una composición nitrógeno y oxígeno, que al final son los componentes principales del aire y los primeros que vamos a destilar. Entonces, ¿qué vemos? Pues pongamos ejemplo esta de aquí arriba, que a unas 6 atmósferas y medio, si nosotros tenemos una temperatura de 105 Kelvin, pues punto rocío, punto burbuja, nuestra composición en la fase gas de nitrógeno en oxígeno va a ser 0,3 y nuestra composición en fase líquida
va a ser de 0,6 aproximadamente, es que aquí se me distorsiona un poco y no lo veo, ¿vale? Y esto, traducido a una columna de destilación, significa que nosotros vamos a ir haciendo dentro de esa columna una presión constante, escaleritas, que no dejan de ser los platos de nuestra columna de destilación, para ir buscando esa composición que nosotros queremos. Eso es lo que pasa en un plato. Si nos imaginamos estas columnas de destilación y en estos platos, que no dejan de ser platos agujereados, nuestro producto, bajamos a menos 180 y ¿qué pasa? Que a menos 180 el oxígeno nos empieza a hervir, porque llega a su punto de ebullición, que está sobre menos 182. Entonces, sí, empieza a hervir. Eso significa que tenemos oxígeno líquido. Y el nitrógeno, que todavía no ha llegado a su punto de ebullición, todavía no ha pasado a fase líquida, está en vapor y irá subiendo. En este plato lo que tenemos es contacto de un vapor rico en oxígeno que sube y de un líquido rico en oxígeno que baja. Este sería un ejemplo de las composiciones que tendríamos en los platos. Y jugando con esa temperatura, plato a plato, conseguimos, ahora volveré a la otra, conseguimos que por arriba de la columna saquemos nitrógeno puro y por la parte de abajo el oxígeno. Entonces, esto que vemos aquí es un diagrama actual de una planta de fraccionamiento de aire tipo. Y no deja de ser algo muy similar a lo que habíamos visto antes en el diagrama Linde-Cloud, ¿vale? Las principales diferencias, pues que aquí hemos mejorado con el tiempo la parte de limpieza de aire. El aire primero pasa por unos filtros que quitan todas partículas, cosas gordas. Después llegamos al compresor, que esto ya es parte de lo que habíamos visto antes. Después, ¿qué hacemos? Enfriamos el aire. Hay diferentes técnicas y también dependiendo de la dimensión de la planta vamos a utilizar unas u otras. Un ejemplo, por ejemplo, sería una columna de contacto directo agua-aire. En una columna de este tipo, el aire sube, el agua fría baja y por contacto directo lo que hacemos es que la humedad presente en el aire condense y de esta forma la eliminamos. Aún así, queda un poco de humedad, pero nos encontramos estos lechos de aquí. Estos lechos o tamices moleculares normalmente tienen un material que lo que hace es retener CO2 y humedad, ¿vale? La humedad remanente que nos queda todavía por la parte inicial de enfriamiento y el CO2, que si se acuerdan al principio ya hemos comentado que es uno de los principales enemigos de nuestras plantas. Entonces, cuando el aire sale de estos tamices ya tenemos un aire comprimido, limpio de CO2 y limpio de humedad. Y está preparado para ser enfriado en el intercambiador principal. Toda planta de fraccionamiento de aire, creemos que el corazón de la planta es la columna. En realidad, el corazón de una planta, para mí, es el intercambiador. Si el intercambiador no funciona o tiene cualquier problema y no hacemos un buen intercambio, la destilación no va a existir. Entonces, es importante mantener el intercambiador en buenas condiciones y para eso mantengamos el CO2 y la humedad fuera. Este intercambiador, al final, lo que hace es utilizar corrientes criogénicas que nos vienen de la destilación para enfriar ese aire que nos entra. Y cuando sale el aire, que es esta línea negra punteada de aquí, y entra en nuestra columna, ya lo tenemos a esa temperatura criogénica, y ya tenemos aire líquido y podemos empezar la destilación. La destilación como tal, y ahora vuelvo a esta slide, aunque aquí vean una columna, en realidad son dos. Tenemos una columna de alta presión y una columna de baja presión, que comparten este punto de aquí, que le llamamos el reboiler, que ahora en castellano no me acuerdo, pero bueno, el hervidor. Aquí es donde pasa la magia, donde empieza a hervir el oxígeno y empieza a moverse el líquido y el vapor entre los platos. Vale, entonces, ¿qué sacamos de aquí? De aquí sacamos lo que hemos dicho, nitrógeno en formato gaseoso y oxígeno, de esta parte de aquí, en formato líquido. Y una parte que también es muy importante para nosotros en las plantas de fraccionamiento es el argón.
El argón no es tan simple de conseguir y para conseguir el argón vemos en este esquema una parte que hasta ahora no aparecía, que son columnas adicionales y sistemas adicionales de purificación. Y el tema es que la corriente rica en argón nos sale más o menos de esta parte de la columna de baja presión y es una corriente que contiene oxígeno y argón. Punto de ebullición del oxígeno y del argón es muy similar. Esto que hace que si quisiéramos hacer una destilación única y exclusivamente, que se puede y se hace, necesitamos una columna muy larga. En función de la capacidad de nuestra planta, si la cantidad de argón que queremos destilar, la cantidad de aire que estamos destilando es muy elevada, esta columna al final es muy grande. Con lo que, ¿qué podemos hacer? Pues ponemos otros sistemas, como por ejemplo el que vemos aquí, pero no es el único, en el que podemos disponer, por ejemplo, de unos lechos catalíticos donde ese oxígeno presente en la corriente cruda de argón quede contenido y aunque no consigamos la totalidad de la purificación, sí que ayudamos a que nuestra columna posterior sea más pequeña y más manejable. Entonces, todo esto, ¿cómo se controla? Pues como se pueden imaginar, una planta química es totalmente automática desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de seguridad. Hay muy poca cosa manual y generalmente las cosas manuales se tocan cuando tienes que hacer una parada, cuando tienes que hacer un trabajo muy específico, pero la operativa habitual es totalmente automática. Entonces ahora daré paso a María y ella va a explicar un poquito mejor cómo nosotros en Carburos gestionamos y operamos nuestras plantas, pero al final, un poco en las salas de control donde nosotros gestionamos varias plantas, lo que tenemos es una serie de indicadores que nos van a decir cómo de bien estamos destilando y cómo de seguro está nuestro proceso. Y al final están basados en lo siguiente, en controlar la concentración de CO2 e hidrocarburos en nuestro proceso, en el correcto funcionamiento del hervidor, que es el corazón de la columna, y en las condiciones de trabajo de los compresores y expansores, y en las purezas, porque al final, una cosa que no he dicho es que todo este sistema, toda esta columna de destilación, intercambiador, etcétera, aquí estamos trabajando con temperatura criogénica. Nosotros en planta no vemos nada. Todo está dentro de lo que llamamos cajas frías, que no dejan de ser envolventes, donde dentro de esa caja, dentro de esa envolvente, están todas nuestras tuberías, columnas, etcétera, y se rellena de perlita para mantener esta temperatura. Entonces nosotros no vemos nada. Cuando nos toca hacer una prueba a presión, pues tenemos que venderle al señor de la OCA que si tuviéramos una fuga, venderle no, es que es así, si tuviéramos una fuga, la única manera de verlo es con zonas donde se genera hielo en esa caja fría. Si no hay hielo, no hay fuga. Entonces, eso hace que el control de que la destilación se hace correctamente solo lo podemos hacer de una manera, controlando pureza en diferentes partes de la columna, en diferentes platos, y de esa forma sabemos que todo es ok y después ya hacemos el control del producto final y listo. Eso es todo. Entonces ahora, lo dicho, María pasará a explicar mejor toda la parte de control, inteligencia artificial y cómo hemos ido evolucionando en los procesos de destilación de hoy en día. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a enlazar con lo que nos ha estado explicando Mar y yo voy a ir a la parte un poco más práctica. Mi presentación va a ser menos teórica y vamos a centrarnos en cómo operamos y controlamos las unidades de separación de aire, ¿vale? Como ha comentado Mar, todo nuestro sistema de control está computerizado y todos nuestros equipos e instrumentación están automatizadas, ¿vale? Esto nos permite pues, poder operar y controlar las plantas desde una posición remota. Nosotros trabajamos con lo que llamamos OSCs, Operating Service Center, que no dejan de ser pues, una sala de control como la que vemos en la foto, con un montón de pantallas donde podemos visualizar la interfaz de la propia sala de control de cada instalación, ¿vale? Aquí además contamos con un equipo de ingenieros y operadores que están formados para poder monitorizar, operar y también operar de manera eficiente nuestras plantas, ¿vale? Dan servicio a toda nuestra flota y parte de las plantas de nuestros clientes también.
Actualmente la fiabilidad de la operación y la eficiencia energética pues son puntos claves en el proceso y esto nos ha llevado a que la compañía haya desarrollado pues una flota de estos centros de servicio, ¿vale? Air Products cuenta con un total de 10 centros de operación y servicio repartidos en los 3 continentes en los que operamos. Tenemos pues 4 en Asia, 4 en Europa y 2 en América, que dan servicio a más de 700 plantas en 19 países diferentes. Además de dar servicio a unidades de separación de aire, que aquí tenemos algunos ejemplos de plantas que tienen a lo mejor su servicio por tubería a clientes, que exportan sobre todo gas, o plantas de líquidos donde tenemos exportación pues, de LIN y de LOX, pues también cubrimos otras áreas de negocio desde el USC, ¿vale? Cubrimos las plantas de producción de hidrógeno, plantas de captura de CO2 y también generadores criogénicos y no criogénicos, que sobre todo son plantas on-site, plantas que están en cliente, ¿vale? Para generación de oxígeno y nitrógeno. Pues las ventajas principales de los centros de operación y servicio pues vienen dadas sobre todo porque utilizando técnicas de comunicación de última generación, pues somos capaces de intervenir y de traspasar la experiencia de un centro a otro con mucha eficacia, ¿vale? En una respuesta muy rápida a la resolución de problemas con el equipo que ya está formado para identificar a cada una de las instalaciones. Luego, como hemos comentado, no solo estamos pendientes de operar la planta, sino de mejorar la eficiencia de cada proceso, ¿vale? En el centro, en el OSC, tenemos plataformas de rutinas de control avanzado que lo que hacen es que están siempre buscando mejorar esta eficiencia. Utilizamos también técnicas de predicción, como bueno, algoritmos como son el Machine Learning, pues que nos ayudan a ir aprendiendo en una misma instalación y que cada vez pues, podamos operarla de una manera más eficiente, ¿vale? También aumentamos el enfoque en la seguridad. En el OSC pues tenemos las alarmas categorizadas en cuanto a su criticidad, ¿vale? Por un lado pues tenemos lo que serían las alarmas tradicionales de seguridad, ¿vale? A las que normalmente son más críticas y el operador pues tiene que dar una respuesta inmediata, pero también tenemos alarmas que a lo mejor no son tan críticas o que a lo mejor directamente son un aviso, ¿vale? Esto, si pensamos que hay, como en la foto, una única persona operando o visualizando 20 instalaciones, por ejemplo, pues es normal que confluyan varias alarmas a la vez, ¿vale? Entonces tenemos que darle un sistema para que el operador pueda rápidamente discernir cómo tiene que priorizar las actuaciones, ¿vale? Entonces, si detecta un aviso o una alarma que no es prioritaria, pues tiene un poco de margen de tiempo para planificar la actuación. Incluso si quisiera llegar, por ejemplo, a parar la instalación, podría hacerlo de una forma controlada. Así evitamos pues, paradas no planificadas que siempre tienen mucho impacto en cuanto a economía y en cuanto a integridad de los equipos. Otra de las ventajas principales del OSC es que trabaja 24/7. Nuestros procesos son todos continuos y teniendo una persona que da servicio las 24 horas del día, pues evitamos tener que tener personas en cada una de las instalaciones, por ejemplo, por las noches o los fines de semana. Además, por la distribución geográfica que hemos visto antes, pues este servicio puede darse siempre en el idioma local, que es bastante útil para resolver problemas. Vale, los pilares en los que nosotros nos basamos en nuestro funcionamiento pues son, como hemos dicho, eficiencia energética, fiabilidad operacional y seguridad de proceso. Los estándares pues, van en aumento y intentamos utilizar todas las sinergias que podemos desde el OSC, ¿vale? En concreto, para la eficiencia energética, como ya también ha comentado Mar, tenemos que fijarnos mucho en nuestros consumos. Nuestros consumos principales son los de energía. En el caso de las unidades de separación de aire, es energía eléctrica, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos ayuda el OSC a optimizar este consumo? En el OSC, aparte de estar monitorizando constantemente los valores de producción, lo que se hace es compararlos con un valor optimizado, ¿vale? Con un valor objetivo que le damos. Un poco en la práctica, ¿cómo hacemos esto? Bueno, espero que veáis la diapositiva mejor que yo la veo fatal, pero nosotros definimos para cada instalación unos parámetros que llamamos KPIs, que son pues, indicadores clave de funcionamiento, ¿vale? Cada instalación tiene los suyos. Cada modo de operación tiene una codificación específica y todo va integrado en el sistema de control.
para que sea un ejemplo un poco más claro. Aquí he incluido la recuperación de argón. Hemos dicho que el argón es el producto minoritario en las unidades de separación. Entonces, uno de nuestros factores claves es intentar recuperarlo al máximo posible. Pues aquí vamos a codificar en el sistema integrado de control cómo tiene que actuar cada uno de los equipos y la instrumentación para ser eficientes a la vez que recuperamos el máximo de argón, ¿vale? Esto va a mirar a la planta en cada uno de sus momentos, va a mirar cuando la planta está arrancando, cuando está parando, cuando va a baja carga o alta, o cuando está operando en un modo determinado, ¿vale? Estos son un poco las filas que se verían aquí para cada uno de los modos y para cada una de las acciones que tienen que tomar los equipos. Si pensamos en todos esos KPIs instalación por instalación, pues el sistema los integra de manera que el OSC en su visualización, que serían las pantallas del centro, esto es el control básico y la rutina de control, ¿vale? Podría ver cada parámetro cómo está funcionando si quiere comprobar uno determinado, pero también podría integrar una tendencia, como estamos viendo en la última pantalla, en la que visualiza la evolución del parámetro, ¿vale? Aquí podría ver si marca el KPI determinado que está vigilante, pues si está viniendo estable y de repente se nos desvía, o si está trabajando dentro o fuera de un rango preestablecido, ¿vale? Eso le permite tomar acciones inmediatas si ve que uno se está desviando, pero también nos permite, desde el equipo central, a revisar esos KPIs de manera frecuente con el equipo de ingeniería y alimentar así nuestra cartera de proyectos de productividad y de innovación. Vamos a ver ahora un caso práctico de un proyecto de innovación que estamos lanzando en el Morell justo. Y bueno, Carburos Metálicos y Kibotic pues han puesto en marcha un sistema pionero de control y seguridad mediante un robot autónomo, ¿vale? Este sería nuestro robot, que le llamamos Keeper, y está ya pues trabajando en la planta. La planta del Morell, que es la que tenemos en Tarragona, las que hemos visto las fotos al principio, tenemos una unidad de separación de gases del aire y ahora pues tenemos también este robot que nos ayuda a mejorar y a potenciar la capacidad de control de parámetros de funcionamiento, ¿vale? Sobre todo, parámetros en los que podemos centrarnos son parámetros que no visualizamos desde el OSC, que hay que ir pues físicamente a mantener un control de los mismos. En la práctica, esto es un robot autónomo que viene con una videocámara térmica integrada, puede hacer sonometrías, puede detectar distintas concentraciones de oxígeno y también puede hacer una ronda preprogramada, ¿vale? Podemos hacer la típica ronda que haría un operador, pues la puede efectuar este robot. Puede ir a cada uno de los puntos de la planta, ir tomando medidas, incluso redactar informes para que veamos si la medida es correcta o no lo es. Luego veremos más detalles. También puede grabar imágenes y puede también hacer mapas 3D. Estos mapas 3D pues, nos permiten que el operador en cualquier momento pueda decirle al robot que vaya a visualizar un punto de operación o que vaya a inspeccionar una zona porque tiene almacenados todos los datos de la planta. Vale, además, pues en la planta del Morell contamos también con la flota de cisternas, ¿vale? Así que día a día pues, el robot está conviviendo con camiones circulando dentro de la planta. Vale, ¿qué instrumentos puede leer? Pues puede leer casi de todo. Puede leer manómetros, termopares, puede leer caudalímetros, puede ver flujos que se están moviendo, puede ver niveles. ¿Y cómo los ve? Pues, por ejemplo, aquí tenemos la lectura de un termopar. Esta foto la ha hecho el robot, ¿vale? Está sacándonos una medida, que aquí nos dice 50,97, es muy preciso la interpolación de los datos de rango, pero además nos la destaca en verde y como una medida de éxito porque ya le hemos predefinido un rango de operación, ¿vale? Hemos dicho que tenía que trabajar entre 10 y 80 grados y como la medida cumple con el rango estimado, pues te da el chequeo en verde y así el operador pues, puede revisarlo muy rápido. Puede mirar amperímetros también, una nueva medida de éxito que te dice pues, si una bomba está consumiendo o no está consumiendo. Una medida similar a la anterior, en este caso un manómetro. Medida de presión entre rangos, una nueva medida que está bien hecha. Y aquí tenemos un ejemplo de una que se sale de rango, ¿vale? Te daría un aviso, te lo resalta en amarillo y te dice que tu valor de casi 60 milibares, porque este es un diferencial de presión, pues está por debajo de 100 milibares que le habíamos establecido como mínimo posible. Aquí daría el aviso al operador y el operador tendría que ver qué está ocurriendo. Las sonometrías. Aquí tenemos una muestra acústica, esto es interesante porque el robot pues, puede detectar frecuencias
que no son perceptibles al oído humano, ¿vale? Esto nos vale para vigilar las frecuencias de las máquinas. Si el robot detecta que una frecuencia en un determinado compresor, por ejemplo, es inusual, no está dentro del rango de operación que está acostumbrado a oír, pues va a dar un aviso al operador, ¿vale? Y aquí el operador pues tendrá la opción de chequear si está correcta la medida, volver a decirle al robot que sí, que está todo trabajando como debería, y entonces el robot incorporaría esta nueva frecuencia y aprendería de esta máquina, ¿vale? O efectivamente, si detecta que hay algo inusual que está ocurriendo, pues podría iniciar una investigación y ver qué problema se puede estar desarrollando con esa máquina en concreto. Aquí tenemos un ejemplo de un mapa 3D, ¿vale? El robot pues, va haciendo imágenes de la planta, va capturando y se puede hacer su mapa en 3 dimensiones de la instalación completa. Y además, como hemos dicho con la cámara térmica, pues puede tomar este tipo de imágenes. Vemos aquí que detecta según colorimetría, vemos en la escala que tenemos la temperatura más alta y la más baja indicada por colores, y así detectamos muy fácilmente, por ejemplo, pues puntos calientes en maquinaria de nuevo. Si tenemos una temperatura que no debería estar operando a tal, empezamos a investigarlo. O bien, en el otro extremo, como bien ha explicado Mar, estamos trabajando por debajo de menos 180 grados, si tuviéramos cualquier pequeña fuga, pues el robot también nos la detectaría con ese color de temperatura y daría un aviso inmediato al equipo de mantenimiento, ¿vale? Nada más, aquí os he puesto un vídeo de Keeper, por curiosidad, para que veáis cómo hace su ronda por la planta. El día del estreno, porque tiene fotógrafo incluido. Se para a tomar su medida, la lectura del instrumento, ahí ya hace su foto, informe. Se da cuenta también que hay una persona y así que hace un rodeo un poco extraño. Bueno. Y cambia también de la estabilidad del suelo, está en un pavimento más estable a la gravilla y también lo supera. Bueno, aquí acabaría la presentación. Ya no tenemos más. Iba a pasar la slide, pero no hay más, ¿no? Muchísimas gracias, Mar y María. Sin duda creo que ha sido una combinación exquisita de teoría y de práctica. Hemos conocido los fundamentos termodinámicos y también la operativa diaria que está detrás de la producción de gases medicinales. No sé si tenemos un poquito de tiempo para preguntas, si no, lo que me diga la organización. Sí, si alguien tiene alguna pregunta o alguna curiosidad y quiere aprovechar este momento, pues... Javier, ¿cómo no? Ahora te viene el micro, sí. Bueno, enhorabuena por la presentación y me alegro que estéis aquí, ¿vale? Y tengo 2 preguntas, una para Mar y otra para María. Mar, ¿cuál es el tamaño mínimo de una planta rentable para poder poner en un hospital, por ejemplo? Espera. Y María, ese OSC que tenemos, tan bonito, ¿se podría usar para controlar todas las alarmas de suministro de un hospital? El problema, digamos, de contestar a tu pregunta con una respuesta concisa es que hay que mirar detalles de cómo necesita, por ejemplo, si estamos hablando de consumo de oxígeno, cómo necesita ese oxígeno ese hospital, si necesita una presión continua, determinada, etcétera, porque al final normalmente lo que va a tener un hospital va a ser un tanque con una serie de elementos posteriores que le van a proporcionar ese oxígeno que en formato líquido pues lo va a gasificar con un gasificador, lo va a comprimir, etcétera. Si todo esto lo queremos incorporar a una planta, pues tenemos que diseñar esa planta o bien para que nos produzca solo líquido o bien para que nos produzca solo gas a la presión que necesita el hospital, y en función de esas necesidades todo lo que supone diseño de columna y máquinas asociadas va a variar. Entonces, no vamos a poner una SU para suministrar 20 toneladas o 40 toneladas al día.
Aquí estamos hablando de cantidades mayores. Entonces, por poner un ejemplo de algunas de nuestras ASUS, pues estamos hablando de que estamos produciendo pues, entre 200 a 600 toneladas al día de oxígeno. Entonces, el abanico es muy amplio, pero hay que analizar cada necesidad y no estamos hablando de caudales pequeños. Y, bueno, yo desde el absoluto desconocimiento de la gestión de alarmas de un hospital en concreto, a tu pregunta me suena más como que podríamos tener una sala de control, no un OSC. Desde un OSC sería como si controláramos todos los hospitales, entonces podríamos centralizarlo. Y sí, no veo por qué podemos gestionar cualquier tipo de alarma y luego tienes el personal in situ para que pueda tomar las acciones. Ahí quizás pues, no podrías dejar un hospital sin presencia a las 24 horas. Cuando hablamos de OSC, que además fue una duda que me quedó, ¿de cuánto personal podemos estar hablando para manejar este control? Pues en el que tenemos en Tarragona hay un turno de 6 personas que trabajan con turnos rotativos y luego hay 2 personas más que están también como operadores que dan soporte mañana o tarde y luego hay 2 ingenieros que se ocupan más de la gestión y de los proyectos de productividad, y etcétera, pero 10 personas. 10 personas, genial. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces damos por finalizada la mesa. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.